Ya, estamos de vuelta en el semáforo, 10 de la mañana con 30 minutos, viernes 14 de noviembre, y les queremos recordar la invitación para que este domingo de elecciones esté en nuestra compañía. Tenemos una transmisión especial de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV, que estaremos todo el día cubriendo las elecciones. Yo tendré la suerte de estar con nuestra compañera Paula Ruiz, acá acompañándoles desde las 14 hasta las 16 horas, pero está la programación muy interesante todo el día, así que para que no cambie de Radio Universidad de Chile ni de Uchile TV. Y vamos a saludar a nuestra invitada, primera vez que nos toca conversar en el semáforo. Ella es María José Lemaitre, directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. ¿Cómo estás, María José? Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Y es bien interesante la historia del museo. Estaba leyendo, los inicios se remontan a principios de 1971 en Santiago, cuando surge la idea de promover en los círculos artísticos de América y Europa la donación de obras de arte que permitieran al gobierno de la Unidad Popular crear un museo para el pueblo de Chile. Yo no tengo registro de otro museo que haya nacido así, ¿no? Es bien particular la historia del MSCA. Es súper particular y es bien único, no solo en Chile, sino en el mundo. Y es un caso que todavía sigue siendo mirado por la forma en que se conformó, por las redes de solidaridad que se crearon, pero principalmente porque cuenta con una de las colecciones más importantes de arte latinoamericano que hay, que es completamente donada por los artistas del mundo, artistas importantes para Chile. Bueno, y contemos un poquito la historia porque sabemos que en 1973 ocurre un golpe, pero este museo tiene una historia fuera de nuestras fronteras, ¿no? Cuéntanos cómo llegamos a la institucionalidad actual. Sí. Mira, claro, nosotros cuando hablamos del museo hablamos de 3 periodos. Es el primer periodo del Museo de la Solidaridad, que fue creado, como tú bien dices, el 71, en apoyo a la Unidad Popular. Donde artistas importantes, vuelvo a decir, Miró, Frank Stella, Vasarely, artistas realmente connotados, miraron a Chile y quisieron ayudar a construir un museo y una colección de arte internacional. Y luego, con el golpe de Estado, el museo se suspende, este proyecto se acaba, todo el equipo de trabajo se va al exilio, pero se vuelve a formar entre Europa y América el Museo Internacional de la Resistencia. Y ahí vuelve otra etapa del museo. Y finalmente, con el retorno de la democracia, en ese periodo de exilio también se donan muchísimas más obras, alrededor de 1.700 obras. Y luego, con el retorno a la democracia, todas esas obras que fueron recolectadas en distintas partes del mundo vuelven a Chile, se juntan con las que habían sido escondidas de ese primer periodo y se crea el museo como lo conocemos hoy, que es un museo que tiene una figura jurídica, una fundación, pero que las obras son del Estado de Chile. Eso es súper importante porque como que la gente lo pueda saber, o sea, son obras que nos pertenecen a todos y que nosotros como museo las custodiamos. Seguimos conversando con la directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Y es importante, para quienes no hayan visitado el museo, hacer la invitación, ¿no? En República 475, en una casa que tiene una historia muy particular también. Cuéntanos la historia de dónde está el museo. Nosotros estamos ubicados en el Palacio Heijmans. Es un palacio que se construyó en 1925, o sea, este año cumple 100 años la casa, y en Avenida República, que es una avenida con casas y edificios bastante patrimoniales. Pero esta casa, luego de ser construida por un empresario belga, Amadeo Heijmans, pasa a ser de la Embajada de España, luego de la Universidad de Chile, y ahí es donde también a nivel cultural se forma el Departamento de Estudios Humanísticos, que fue un bastión de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, la facultad, donde estuvo Nicanor Parra, Diamela Altit, Enrique Lin, o sea, un montón de Ronald Kay, un montón de escritores y pensadores de esa época. Y luego, con el golpe de Estado, esa casa, junto con otras casas ahí de la zona, es ocupada por la CNI, y ahí se transforma en el cuartel de este centro de informaciones, donde se hacían las escuchas y pinchaban las escuchas telefónicas. Entonces, y es parte de este triángulo de las Bermudas también, que se llamó esa zona, porque, como decía, varias casas ocuparon ese lugar, casas de los perpetradores, y entonces es un sitio también de memoria importante
para la historia del país. El Museo de la Solidaridad Salvador Allende, recordamos, en República 475, y tiene entrada liberada los domingos, ¿cierto? Tiene entrada liberada los domingos. Un buen dato, un buen paseo de domingo. Sí. Sí. No, y estamos teniendo unas exposiciones muy bonitas ahora que podemos pasar a comentar. Claro que sí, podemos pasar a comentar, pero antes quisiera preguntarte por un dato para los profesores y profesoras que nos escuchan, ¿no? Si quieren ir con sus cursos, ¿cómo pueden gestionar visitas mediadas? Mira, nosotros tenemos un equipo de programas públicos increíble, hay programas de mediación. En la página, si ustedes entran, aparece un logo a mano derecha donde pueden pinchar. Ya aparece también visítanos, ahí pueden agendar con el grupo. Y es fácil, es expedito y se puede hacer sin problema. Y el sitio es msca.cl. Y ahora sí conversemos de esta nueva exposición del amor que mueve el sol y las otras estrellas, colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, curaduría de Amalia Cross. Yo fui a ver la exposición, me pareció súper interesante y pensaba, este museo con esta colección tiene infinitas posibilidades de hacer muchas muestras, ¿no? ¿Cuál sientes tú que es el foco de esta curaduría de Amalia Cross para esta exposición del amor que mueve el sol? Bueno, yo creo que un poco como lo dice el título, que es interesante cómo surgió para Amalia, el título es parte, ya lo saca de un poema de Rafael Zurita, que a su vez lo saca de la comedia de Dante, y que habla un poco de esta idea y de este movimiento que impulsó a todos los artistas del mundo a donar obras para crear un museo en movimiento, un museo abierto a la ciudadanía, un museo que abordara temáticas importantes. Y en ese sentido, nosotros dentro de nuestros principios, nuestros valores institucionales, tiene que ver con estar muy atentos a lo que pasa a nuestros contextos. Y en ese sentido, Amalia quiso, a través de esta selección de obras, que la mayoría son de la colección, pero otras son de colecciones particulares o directamente de los artistas, quiso mostrar cómo en aquella época, y un poco hacer un llamado para que esa energía que existió en los años 70 se pueda seguir manifestando, de hacer obras que tuvieran también una expresión a nivel corporal. Hay muchas obras que tienen su traducción, o más que su traducción, sino que fueron presentadas performáticamente en aquella época, como la obra de Elías Adasme, está la obra también, una obra de Cecilia Vicuña. Entonces hay una obra de de María Paz Errázuriz, que es de Copelo, el Iticica. O sea, hay una cantidad de obras, algunas de la colección y otras registros de archivo que muestran este movimiento de los artistas, que la idea es invitar a explorar. Y lo otro que me parece súper importante también es que hay obras que son súper icónicas y que son las joyas que tenemos como país. Por ejemplo, tenemos un móvil de Alexander Calder. Nosotros tenemos 2 obras de ese tremendo artista estadounidense que están ahí dispuestas, una de Elijah Clark. O sea, hay una obra también de Yoko Ono también, que te invita a jugar, que te invita a jugar una partida de ajedrez en donde no hay ganadores ni perdedores. Que son todos blancos, todas las piezas son blancas, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿quién parte? Sí, claro. Entonces un poco como a invitar este juego de las obras en movimiento y a ser parte también de este movimiento por buscar un mejor bienestar cultural. Muy interesante esta exposición que usted puede visitar en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y también cuando uno entra al museo está la historia de una bandera roja, que me llamó mucho la atención. Cuéntanos la historia de esta bandera, que también es una obra de arte y un regalo. Es una obra de arte increíble de Antonio Díaz, un artista brasilero. Antonio Díaz escribió cuando se convocó a los artistas del mundo a donar una obra al 71. Él manda una carta a Mario Pedrosa, que era un crítico increíble arte brasilero, que fue el director del museo. Le manda una carta y le dice: mira, yo quiero ser parte de esta colección, pero te propongo que mi obra sea una bandera roja, que de alguna manera manifiesta este cambio, y manda una carta con el dibujo de la bandera, con ciertas instrucciones de medidas que tenía que tener, que tenía que estar acompañada de una postal, para que la gente también se pudiera llevar un pedazo de esta bandera. Y esa obra no se alcanzó a construir durante esa época del museo. Y el 2012, a los 40 años, la conmemoración de los 40 años de la fundación del museo, el equipo que estaba en ese entonces decide contactar a Antonio Díaz y pedirle autorización para hacer la obra que
él soñó y proyectó para el museo. Y él aceptó muy amablemente, y esa es una obra que nos acompaña en diferentes momentos de la vida del museo desde ese entonces, y ahora Amalia quiso un poco plantarla ahí como un signo de cuando uno pone la bandera. O sea, yo quiero poner el signo solidario con Chile. Y esa obra está, las postales están para que la gente se las pueda llevar, está la carta también, y tiene que ver con esta idea también de que surgieron muchas obras que eran obras experimentales. Hay una obra de Mike Parr también que él propone por un año, su proyecto y su obra es por un año hablar de política en aquel entonces. Eso es como su obra, lo que él decía. Entonces es muy interesante cómo poder entender también el arte de una manera amplia y distinta a no solo una obra pictórica o escultórica, sino también hay acciones que son arte y que son obra y que quisimos mostrar. Y quisiera preguntarte también por una obra que a mí me sorprendió mucho del artista Esther Chacón Ávila, quien forma parte justamente de esta exposición y que usted puede leer una entrevista en msca.cl que se titula «Crear fue mi forma de manifestar rechazo y dolor por todo lo que estaba pasando en Chile». Cuéntanos más de esta obra textil y también hay unos registros audiovisuales donde participan sus hijos, ¿no? Sí. Cuéntanos qué podemos ver en la obra de Esther Chacón Ávila, que me da la impresión que no es tan conocida, o yo no la había visto antes, pero es un tremendo hallazgo. Sí, no, la Esther Chacón, que está en Chile, así que por si la quieres invitar también, está aquí presente. Bueno, Esther es una artista, es una mujer, artista textil, que reside ahora en Barcelona en este minuto, y ella, Amalia, la investiga, la ubica y logra invitarla a mostrar estos cuerpos textiles. O sea, para ella trabaja en una técnica que es de nudo, distinta al macramé, que pide por favor despejar, pero con muchos colores, con mucha expresión, y va armando volúmenes que en alguna etapa también de la vida de ella, de su carrera artística, estos volúmenes textiles son puestos en personas y hay un movimiento, una danza. De hecho, fueron presentados en una exposición importante que se hizo en el Pompidou, en París, el 83, y también como un acto de manifestación de resistencia a las violaciones de derechos humanos que se estaban provocando en Chile, y que logramos ahora poder exponer. Y en ese sentido, la declaración que ella hace es que efectivamente era la manera de poder conectar con ese dolor que estaba ocurriendo acá, y que para muchos de nuestros compatriotas que estaban en el exterior era de alguna manera de poder vivirlo, de poder manifestar y transmitir ese dolor y esa pena que significaba lo que estaba ocurriendo acá en Chile. Entonces son obras muy cargadas de color, cargadas de emoción, y aparecen registros también de estas performances en París, y también este video que tú hablas, porque ella primero hace estos primeros intentos de que sus hijos y amigos se pongan estos trajes, que bailen, que empiecen a hacer estas danzas, y luego son artistas, son bailarines más profesionales que en distintos momentos en Europa sobre todo empiezan a también hacer estas performances con su obra. Y tuvimos la fortuna de tenerla acá, está acá, hizo un encuentro, ha hecho talleres también de manera de transmitir esta preciosa técnica. Bueno, y qué orgullo, porque Esther del Carmen Chacón Ávila estudió arquitectura en la Universidad de Chile y realizó estudios de cine fílmico en la Universidad Católica, y María José también. ¿Tú estudiaste arte en la Universidad de Chile? Sí, estudié arte en la Universidad de Chile. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso? No, tengo recuerdos súper bonitos, aunque tenía súper claro que no iba a ser artista. Pero yo creo que fue una muy buena experiencia, sobre todo en la Universidad de Chile, a nivel de humano, pero también político, y de poder entender también cuál es la labor del arte en esta sociedad. Así que fue una experiencia muy bonita. Bueno, quiero hacer doble clic sobre eso. Este es un programa del Departamento de Prensa. El domingo hay elecciones. Y es interesante, bueno, tú conoces perfecto, participaste con mucha actividad en la coordinación del archivo del Museo de la Solidaridad. Porque es importante, lo hemos hablado con otros invitados e invitadas, ¿no?, que la cultura forme parte importante del debate, que en verdad echamos de menos, ¿no? Si uno ve el debate del lunes, no apareció el tema, ¿no? No apareció el tema. Y en los programas tampoco ha tenido una preponderancia de distintos candidatos y candidatas. Sí, yo creo que hay algunos que sí
sí lo trabajan y lo nombran y en ese sentido debo decir, o sea, que en algunos casos está presente, en otros casos está presente de manera muy malentendida, a mi modo de ver. Pero creo que es vital poder entender primero que la cultura no se debe entender como un lujo, sino como parte para poder llegar a que muchos derechos humanos se cumplan. O sea, yo creo que es vital entender que la cultura es transformadora, que el arte contribuye a tu bienestar mental, físico, y que en ese sentido se tiene que entender también como un eje importante si queremos un país más justo y solidario. Pero también creo que no hay que olvidar que la cultura no solo es esa cosa etérea, sino también aporta en el mundo laboral, es parte de un ecosistema. Los trabajadores culturales también aportan sumamente harto a la sociedad, el diseño, museografía, los propios artistas, o sea, hay un montón en ese sentido de este ecosistema de profesionales de la cultura y las artes que también aportan a nivel económico, y yo creo que es importante también poder comprenderlo desde ese mundo para que también el aporte privado sea un poquito más presente o bastante más presente. Entonces me parece vital que los candidatos y candidatas lo puedan tener sumamente presente. Me tocó ir a un debate de cultura donde no estuvieron todos los candidatos, pero sí por lo menos 3 comandos, en donde uno puede ver que para ellos, por lo menos para 2 de ellos, es bastante importante a nivel patrimonial también. Yo creo que ¿Para cuáles 2? Estaba el comando de Janet Jara, yeah, y el comando de Evelyn Matei, y estaba el comando de Kaiser. Claro, que tiene una mirada en ese sentido, diría, como bastante particular. Pero los otros 2 candidatos me parecieron que, los 2 comandos me parecieron que contaban con información, con experiencia, y que ven a la cultura como un punto relevante, aunque en algunos casos puedan diferir en algunos aspectos con sus propios candidatos. Pero sí, me parece que es importante. En ese sentido hago un llamado a todos los quienes les importa el arte, la cultura, que voten con conciencia, que se informen y que defendamos sobre todo este espacio ganado. Bueno, y en ese sentido es interesante cómo un museo o una colección pueden ser embajadores de nuestra cultura, ¿no? Algunas noticias: que el museo participó del congreso del Centro CAIA, que es el Centro Argentino de Investigaciones de Arte, y también una exposición que está en la Galería Nacional de Arte Sacheta de Polonia, ¿no? Polonia, sí. Cuéntanos cómo nuestra cultura también es nuestra embajadora en lugares tan distantes como Polonia o tan cercanos como Argentina. Como Argentina. Bueno, yo creo que una de las particularidades que tiene el museo es que uno de los proyectos culturales, si es que no es el proyecto cultural que más resonancia tiene a nivel internacional. O sea, nosotros estamos todo el rato siendo invitados con archivo, con obra, con participación de nuestros profesionales, a contar del proyecto, no solamente a nivel histórico, sino también actual. Y en ese sentido ahora estuvimos participando en este congreso de CAIA, a cargo de una mesa, y estuvo Isabel Cáceres, que es parte del archivo y del área de colección también del museo, junto con Marceli Lavaca, que es una investigadora, parte de la red de investigadoras del MSCA, para presentar esta ponencia que se llama La solidaridad, una narrativa para el presente. Y en ese sentido es poder traer toda la experiencia que tiene el museo a nivel solidario desde el arte, y poder con distintos profesionales ver que está más vivo y más presente que nunca, y que es necesario seguir hablando sobre este tema, pero desde esta mirada más contemporánea. Así que fue una increíble experiencia realizada en Argentina, en Mar del Plata. Y la otra invitación que tuvimos es efectivamente con estos 3 curadores de Polonia, que son increíbles, y que hicieron una selección de archivos para poder presentar este proyecto también en esta exposición, que abordaba también el trabajo colaborativo, la construcción en este sentido de colecciones, museos, desde la solidaridad. Seguimos conversando en el semáforo con María José Lemaitre. Ella es directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y quisiera preguntar, bueno, y también relevar, ¿no?, que el programa de mediación del museo es candidato al premio a la práctica museística sobresaliente del CIMAM, del Comité para los Museos y Colecciones de Arte Moderno, un premio internacional que dio a conocer a 48 instituciones que están optando a este reconocimiento, que se sabrá el 28 de noviembre
en la conferencia que se realizará en Turín. Cuéntanos más sobre este programa de mediación y el tremendo orgullo de estar en esta nominación internacional. Sí, la verdad es que el programa de mediación que está a cargo del área de programas públicos es un programa que ha sido también invitado a exponerse a nivel nacional e internacional porque va fuera de la lógica más tradicional. Nosotros no está nuestro enfoque en hacer visitas guiadas o a veces como de trabajar con material educativo más bien tradicional, sino que es al contrario, es otorgar experiencia a niños y niñas y a distintos grupos, adultos mayores, a que puedan venir a experimentar el museo con diferentes líneas de trabajo. Y en ese sentido el programa que hace y que dirige Jenny Díaz es clave y ha sido un gran aporte también para el territorio, para los distintos colegios, porque contribuye no solo a poder tener un acto de mediación con las obras, sino también de desarrollar el pensamiento crítico en estos grupos, o sea, de poder ir más allá de lo que me ofrece la obra, o sea, poder entender su producción, pero también los temas y las problemáticas que aborda. Y en ese sentido nos llena de orgullo haber sido nominado en este premio, que es una conferencia internacional que acoge, eso es súper importante, que acoge a museos importantes. O sea, está el Reina Sofía, está el MoMA, está la Tate, está el Malva, está el MACBA, el MOAC. O sea, hay muchos museos que son parte de esta conferencia y como museo también hemos tenido el privilegio de poder ser parte a través de becas de estas instancias. Así que, estamos inmensamente orgullosos. Está bastante competitivo el concurso, pero muy agradecidos de haber sido nominados también a este premio. Bueno, y felicitaciones al equipo del museo que lo hace posible. Creo que son las buenas noticias que nos gusta también compartir y por las que Chile está brillando en el extranjero. María José, nos escuchan personas de distintos lugares, ¿no? De Santiago, pero también de Arica, de Valdivia, de Puerto Montt y también desde fuera de nuestro país. Quisiera que nos cuentes sobre este archivo.msca.cl, que es una forma de explorar la colección a distancia. Exactamente. Ese es principalmente del archivo, pero te permite adentrarte a la colección desde su historia, desde las redes de colaboración, redes artísticas que lo hicieron posible. Y es un proyecto que también nos llena de orgullo porque yo creo que somos de los pocos museos que tiene un archivo digital tan consolidado y con tanta información arriba en la web y accesible, como tú dices, a todas partes del mundo. Es un archivo también que ha ejecutado distintos proyectos de investigación y que también permite a distintas personas, sean especialistas o sean personas que solamente les interesa la historia y el arte, poder acceder a esos materiales. Así que tenemos muchísimo material, se puede acceder también a las obras. En la web también hay una manera de acceder directamente a la colección, de poder recorrerla, visitarla y que esté a disposición de todos. Yo creo que parte de nuestra misión y lo que queremos enfocar en esta nueva etapa es poder comunicar y que la gente pueda comprender que esa colección es pública y que les pertenece a ellos. Y que en ese sentido es un lujo que como país podamos tener una colección que es altamente reconocida en el exterior, que tiene una historia de solidaridad, que eso es pocas veces como que está dentro de las instituciones culturales, pero que tiene para una parte afectiva, de cariño, de amistad, y que es súper bonito poder transmitir. Bueno, y artistas que uno ve en los museos más reputados del mundo que están aquí en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y María José, se nos va el tiempo, pero queremos que invites personalmente a la gente a recorrer, a visitar, a conocer más de este museo. Sí, yo quiero invitar a todos a que vayan al Museo de la Solidaridad Salvador Allende en República 475. Estamos en un precioso barrio. Tenemos un lindo lugar donde pueden estar para pasar el calor en esta época del año también. Con una exposición increíble. También tenemos la exposición de Conantú, que es Caravana del Amor, de Iván Navarro y Connie Smith, que también presenta otra manera de poder trabajar colaborativamente. Así que vayan a ver el archivo. Hay muchas cosas que ver, hay muchas actividades que tenemos abiertas durante lo que queda del año y en enero también. Entonces hay que dejarlos todos súper invitados a visitarnos y también a seguir en nuestras redes sociales MSCA Chile. Muchísimas gracias, María José. Un saludo a todo el equipo. Y nosotros nos tenemos que ir recordando nuestra transmisión especial desde las 9 de la mañana este domingo y hasta las 20:30 horas. Siga Radio Universidad de Chile y UChile TV. Estaremos trabajando juntos para informar de este día.